el libro busca desmantelar a lo largo de varios capítulos. Bien, hermanos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pablo Muñoz Iturrieta. Fuertes los aplausos. Bienvenido. Yo soy argentino. Soy de Argentina, pero hace muchos años, después de la preparatoria, me fui a estudiar a los Estados Unidos. Y estando ahí en la universidad, me di cuenta de cómo hoy en día, y esto es hace ya 20 años, un poco más, cómo hoy en día tanto las universidades como las escuelas, como el sistema educativo, se está usando no para enseñar, no para educar, no para guiar a los jóvenes. Queremos jóvenes que sean inteligentes, que sepan leer bien, que sean jóvenes emprendedores, que tengan ideales, que tengan una buena memoria, que lean muchos libros, que sean inteligentes, que lleven a México para adelante. Ahora, si miramos los resultados, ¿ese es el tipo de joven que está saliendo de nuestras escuelas? Es un problema, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Mire, yo le voy a decir algo. El problema no son las maestras que están ahí, dando todo por enseñarle a los jóvenes. El problema no son si muchos de ustedes son educadores y se están esforzando por lograr algo. El problema es que han diseñado un tipo de joven totalmente manipulable y que sea ese joven el que salga así de las escuelas preparatorias. Un joven que no sepa pensar, que no sepa razonar, que no tenga buena memoria, que ni siquiera sepa quién es él como persona. Hace un año, en una universidad aquí en México, como muchas de las clases eran por internet, ¿se acuerdan? Sí. Quedaban muchas cosas grabadas. Y resulta que un joven de Guerrero, estando en la clase, se disculpa con la compañera de su curso porque no había podido estar presente en su presentación, porque había habido un terremoto en Guerrero y se quedaron sin luz. Y entonces el muchacho dice: pido perdón a la compañera que no estuve. ¿Y qué pasó con la compañera? ¿Se acuerdan? Sí. Se puso a llorar y le dio un ataque de ansiedad porque dijo: yo no soy compañera, soy compañere. ¿Qué problema que es eso cuando tenemos jóvenes que ni siquiera saben qué es lo que son, quiénes son? ¿Y eso por qué es? Eso es porque hay un plan concreto, hay un plan, esto no es ninguna coincidencia, en tratar de lograr un tipo de joven totalmente manipulable y que ni siquiera sepa qué cosa es. Y por eso esa promoción de la ideología de género, de chiquitos adoctrinar a los niños en que no son ni hombres ni mujeres, que ser hombre o que ser mujer es una imposición. Y yo les pregunto a ustedes, a todas las mamás presentes aquí, ¿cuántas mamás tenemos? A ver, levante la mano. Muy bien, felicitaciones, lleno de mamás. A mí me acusan de machista y en contra de la mujer, pero resulta que yo vengo y está lleno de mamás por todos lados, de jóvenes, adolescentes, así que gracias. Y les voy a decir una cosa, ustedes que son mamás, ¿ustedes le impusieron a sus hijos qué sexo iban a tener? No. Ustedes dijeron: a mí viene el bebé, bueno, vamos a tener el primer bebé, yo quiero tener un varón, dijo el Señor, va a ser varón, sea lo que sea, va a ser varón. ¿Existe eso? No. Bueno, yo les voy a contar una anécdota para que ustedes entiendan el peligro de estas ideologías. Yo vivo en Canadá en la actualidad. Y resulta que una familia de Monterrey, de México, que viven allá desde hace poco, llevaron a los niños a la escuela y la niña más grande tiene 12 años. Llegaron, comienzan las clases en septiembre, viene el receso de Navidad y le dan el reporte escolar a la señora, a la mamá, se lo mandan, y cuando llega el reporte escolar la mamá ve que se confundieron, no era el de la hija. Tenían el mismo apellido, pero le habían dado el de un muchacho. Entonces la mamá termina las vacaciones de invierno, vuelven a la escuela y va a ver al maestro, le dice: maestro, mire, se confundió con otra familia hispana y me dio el del otro niño, y aquí tengo para que se lo dé, y que la otra familia seguro que le dieron del de mi hija. ¿Y saben qué le dijo el maestro? Le dijo: no señora, lo que pasa es que ustedes en México son muy machistas y le imponen el sexo a sus hijos. Entonces en la escuela hemos decidido cambiarle el sexo a su hija para que por un año experimente ser hombre y así tenga la libertad de elegir qué quiere ser. ¡Qué locura! Y nos reímos, ¿no? Porque es una locura, por eso nos reímos. Pero por otra parte, miren el peligro de estas ideologías. Porque esta gente, estos activistas que proponen estas leyes de identidad de género, lo que buscan es borrar en nosotros
nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza como imagen, hijos, imagen, creados a imagen y semejanza de Dios. El negar la realidad biológica. El negar la realidad biológica. ¿Y cómo lo hacen? Y aquí viene lo tremendo y lo peligroso de estas ideologías. En Canadá ya han sacado leyes que si unos padres, como esta familia mexicana, se oponen a eso y dicen, no, pero espere señores, yo a mi hija no le impuse el sexo, no dijimos que sea hija porque queríamos tener una niña. Es algo genético, es algo biológico. La mamá dice, cuando yo fui al médico y me hicieron, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El ultrasonido. Iba a decir ultrasound en inglés. Uno se olvida a veces del español. Y cuando le hacen el ultrasonido, a la mamá solamente le toca aceptar, se lleva la sorpresa. Y uno cuando va a esperar un bebé, uno está ahí en la expectativa, ¿qué va a ser, no? Va a ser un varón, va a ser una niña, pero uno con la libertad de decir, voy a aceptar lo que sea que Dios nos mande. Pero el problema es el siguiente, que cuando un padre o una madre defienden esa identidad biológica de su hijo, hoy día hay leyes que penalizan y criminalizan eso con penas de cárcel. Y por eso esa familia allá me contactó, porque en Canadá salió una ley que cuando los padres se oponen a la identidad de género, no solamente que les quitan los niños, sino que son 5 años de cárcel. Y esto es tremendo, ¿no? ¿Saben por qué esto es tremendo? Porque aquí en México también lo quieren hacer. Ese es el problema. Ese es el problema, y por eso yo he estado recorriendo todo este país para concientizar a la gente de toda una agenda ideológica que viene a destruir nuestras familias, viene a destruir nuestros niños. Y lo peor de todo es que quienes hacen realidad esas leyes, como pasó en Puebla, como pasó en Oaxaca, como ha pasado en el estado de Jalisco, que han impuesto todas estas leyes de género, donde ya están criminalizando a personas aquí en México. Aquí en Puebla, por ejemplo. Ahí nomás está Puebla, siguen nomás una hora y llegan a Puebla. En Puebla ya están preparando todos estos ideólogos, porque ya comenzaron con el primer paso. Ley de identidad de género, ya no somos seres humanos, somos lo que cada uno quiera ser. Y cuando a un niño lo confunden, ahí viene el otro problema. La Secretaría de Educación Pública de México, lamentablemente, y yo no tengo miedo de decirle, están intentando desde hace tiempo, por años, en transformar toda la educación para meter la ideología de género. Y no eso es un invento, vayan. Quien está presionando y presionando y presionando aquí en México es Olga Sánchez Cordero, ¿la conocen? Sí. Esa señora, y no tiene vergüenza de decirlo, está presionando para meter la ideología de género y para poder meterse en la vida de sus hijos sin que ustedes puedan hacer nada. Y entonces, ¿qué hacen ellos para obligar a eso y para castigar? En primer lugar, criminalizar a quien se oponga a eso. Entonces, en Puebla, si a un niño ya lo confunden, porque los niños, ustedes saben, los niños pequeños van creciendo, van aprendiendo, van conociendo las cosas, preguntan todo, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Un niño de 2 o 3 años uno lo vuelve loco, ¿no? Todo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno, ¿qué tiene que hacer como mamá o papá? Al niño uno lo tiene que ir guiando, lo tiene que ir educando. ¿A ustedes le mentirían a sus hijos cuando un niño le pregunta qué es eso? Y ustedes se regocijarían en que el niño viva engañado. Por ejemplo, le enseñan a un niño que un perro es una vaca, y el niño dice una vaca, ay, se reirían y se burlan del niño. ¿Lo harían? No, porque además el niño no es tonto, se daría cuenta que le están tomando el pelo, ¿se entiende? Y entonces, cuando a un niño estos ideólogos logran cambiarle sus conceptos y confundirlo, porque buscan confundirlo, y los padres no saben qué hacer porque el niño está confundido. Y cuando un niño está confundido, los papás, ¿qué hacen? Van a buscar ayuda, ¿no es cierto? Cuando un niño tiene problemas psicológicos, van al médico, o van al padre de la iglesia, van al psicólogo. Y en Puebla ya está prohibido y criminalizado que un padre, que un psicólogo, que un médico pueda ayudar a padres en situaciones así. Es un crimen. En Oaxaca, ¿qué han hecho en Oaxaca? Han creado una ley de identidad de género de tal manera que los niños que son obligados a pasar por estos programas de adoctrinamiento y que son confundidos,
Ya los activistas pueden hormonizar a los niños. Y pasa también en Ciudad de México. ¿Sí? La alcaldesa Claudia Sheinbaum, en el año 2019, abrió centros de hormonización infantil. Y aquí no tengo una pantalla para mostrarles la prueba, pero si ustedes van a mi canal de YouTube, ahí van a encontrar muchas de los videos que he hecho sobre este tema, que abrieron centros de hormonización infantil, donde dice que es especialmente para los niños. Y el problema es el siguiente, que cuando pasan estas leyes de identidad de género, ¿cómo lo encubren? Lo encubren como un derecho. No, pero es un derecho del niño. Si el niño quiere, por ejemplo, amputarse sus genitales, es un derecho y nosotros lo vamos a proteger contra los padres. Y no estoy hablando de exageraciones. La hormonización infantil, ¿qué hace la hormonización? Todos nosotros, muy interesante esto, todos nosotros fuimos concebidos en un momento determinado. No es que nos fuimos formando de a poquito y después de repente, listo, ahí estoy yo. No, fuimos concebidos en un momento determinado. Y en ese momento, la concepción, ¿por qué se da? Por la unión del óvulo de nuestra mamá y un espermatozoide del papá. El óvulo siempre da un código genético X. Y el papá puede dar un código genético X o Y. ¿Sí? Entonces, la culpa de que sea varón o nena, ¿de quién es? Del papá. Del papá. Así que si el papá se enoja, culpa tuya, le dicen. Ahora bien, nosotros somos concebidos como seres humanos y como hombres y como mujeres desde el momento de la concepción. Estamos determinados biológicamente y por lo tanto nosotros nos vamos a desarrollar como miembros de la especie humana. No nos vamos a desarrollar como perros, ni como gatos, ni nos van a crecer alas, eso no existe. Vamos a ser hombres o mujeres y nos vamos a caracterizar por cosas que son propias del ser humano. Vamos a tener que aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a controlarnos, a ser educados, a ser personas de bien. No se trata solamente de saber cosas, también hay que ser bueno de corazón. Y eso es lo que nos hace seres humanos completos. Eso debe ser el ideal que queremos alcanzar. Y obviamente que eso va a tardar toda la vida, pero especialmente tenemos una etapa de crecimiento y de aprendizaje muy importante que va entre el momento del nacimiento y los 18 años. Que generalmente es a los 18 años que en la mayoría de los países del mundo los jóvenes adquieren, ¿qué cosa? La mayoría de edad. ¿Saben por qué es eso? ¿Saben por qué es eso? ¿Algunos se imaginan por qué? ¿Quién dijo 18 años? Podría haber sido 17, 20, 21, pero sin embargo nuestros abuelos que observaban mucho, nuestros antepasados, se daban cuenta que alrededor de los 18 años las personas ya tenían la capacidad de tomar decisiones para su vida. Y miren qué interesante, porque hay una ciencia que es muy nueva, que se llama la neurobiología. La neurobiología es una ciencia que estudia todas las redes neuronales y el cerebro y las distintas funciones del cerebro, que no existía antes, hasta recién hace 10, 15 años. Antes de eso no existía. ¿Y por qué no existía? Porque todavía no se habían inventado máquinas que puedan enviar ondas al cerebro y recibir una respuesta. Entonces podemos hacernos un mapa del cerebro. Es muy interesante cómo funciona esto, porque por ejemplo, de acuerdo a ciertas actividades que uno haga, se prenden distintas luces. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que tomar una decisión de si voy a, por ejemplo, me voy a ir a vivir a Michoacán o me voy a ir a vivir a Mérida, y yo estoy ahí, ¿a dónde voy? Porque tengo un trabajo aquí y un trabajo allá. Y si uno le hace una tomografía, a la persona se le van a prender ciertos sectores del cerebro, especialmente acá, al lado de la frente, el lóbulo frontal derecho. ¿Por qué es eso? Y se ve en la máquina como una luz en el cerebro que se prende. ¿Por qué es eso? Porque hay una función del cerebro que se activa, y cuando se activa se va mucha sangre para ahí y es como que se prende y se ilumina. Ahora bien, miren qué gracioso. Si a un niño ustedes van y se tienen que tomar esa decisión, ¿me voy a Michoacán o me voy a Mérida? Y al niño, al hijo, le dicen, ¿me ayudas a decidir dónde me tengo que ir? Lo peor que le puede decir a un niño que decida. ¿Saben por qué es? Porque al niño no se le prende esa luz. ¿Por qué es eso?
porque todavía su cerebro no se le activó completamente. El cerebro tarda 18 años en irse prendiendo. Es como una máquina que tiene de muchas funciones y va desde atrás hacia adelante. Se va aprendiendo de a poquito, y cuando tiene más o menos 18, aunque en algunos casos puede ser más tarde, se prende esa parte que nos ayuda a tomar decisiones. Ustedes me van a decir, pero mi hijo sí toma decisiones. Mi hijo sí toma decisiones, porque yo le pregunto, ¿quieres esto o quieres aquello? Y el niño me dice que quiere, ¿cierto? Bueno, lo gracioso es que el niño no está tomando una decisión verdadera. El niño simplemente se está guiando por la inclinación de aquello que más le gusta. Entonces, por ejemplo, si uno le presenta al niño un taco o un dulce, ¿el niño qué va a elegir? Ah, sí, ¿por qué? Porque es dulce y le gusta más y le trae más placer. Entonces, si hay que, por ejemplo, uno viene caminando, se va, por ejemplo, hasta la gente de aquí se va hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, caminando. Muy bien. Supongamos que ustedes se van caminando, y cuando van medio camino llenos, muertos de hambre, una persona les ofrece un taco o un dulce. ¿Ustedes qué van a elegir? Un taco. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque los alimenta, ¿no es cierto? Le va a dar más fuerza. ¿El niño qué va a elegir? Un dulce. El dulce. ¿Y por qué es? Que le gusta. Porque le gusta más. O sea, el niño no está pensando, ¿se entiende? Sí. No está pensando. Y no hay nada malo con eso. Pero para que ustedes vean cómo el cuerpo humano se va desarrollando, se va activando las distintas funciones cerebrales, y de esa manera entonces nosotros podemos determinar que una persona ya está madura. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, a los niños pequeñitos, esto es muy importante para la educación de los niños. A los niños pequeñitos no hay que educarlos en cosas que todavía no tienen activado el cerebro. No tiene sentido. A un niño pequeñito no tiene sentido enseñarle que un taco es mejor que un dulce. Al niño pequeñito que sí tiene que comer taco, le guste o no le guste. Acabó. Pero hoy la educación, miren qué perverso, hoy la educación le dice al niño, haga lo que quiera porque el niño sabe más. El niño no sabe nada. Y cuando ustedes directamente se guían en la educación del niño, haciendo lo que el niño les pide, lo que el niño le guste, le están haciendo un daño tremendo. Porque el niño se está guiando por sus sentimientos, por sus inclinaciones, y se termina el niño convirtiendo esclavo de esos sentimientos, y ustedes se terminan convirtiendo en esclavos del niño. Porque cuando a un niño lo vienen consintiendo, y un día le dicen que no, ¿qué le pasa al niño? Le da un ataque que explota. Eso es un problema grande, porque, vamos a ver, si un niño de 2, 3, 4 años le da un ataque y explota, es normal, ¿no es cierto? Yo si veo a un niño así, con un berrinche, gritando, no voy a decir, ese niño está loco, llévenlo al psiquiatra. Es normal. Pero si yo veo a un hombre de 40 años haciendo lo mismo, gritando, sí, ahí hay un problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo pensé cuando vi a la compañera? Cuando esa compañera le dio un ataque de ansiedad porque le habían dicho compañera, ahí hay un problemita en la cabeza. Pero el problema es que ese problema es un problema psicológico, de hecho. Está catalogado. Ese problema psicológico fue inducido. ¿Y por qué fue inducido? Por la educación, que en realidad es una mala educación. Los desinforman y los deforman. Fue inducido por las ideologías que le meten en las redes sociales, por las ideologías que le meten en los canales de televisión, en las series, en Netflix. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ustedes tienen que cuidar mucho a sus hijos de estas ideologías, porque son ideologías que buscan destruirlos. Y esas ideologías van a penetrar por la educación, van a penetrar por las redes sociales, van a penetrar por la televisión, por Netflix. Es todo basura. Ahora no se puede ver ni Disney. ¿Se acuerdan cuando eran niños uno podía ver Disney? ¿Por qué? ¿Por qué veíamos Disney? Porque no se entretenía. Nada más. Hoy en día Disney se ha convertido en un instrumento de adoctrinamiento ideológico y político. Entonces hoy Disney les enseña a los niños que tienen derechos sexuales, que pueden abortar, que tienen identidad de género, que se deben transformar en lo que quieran. Y a un niño pequeñito se lo puede confundir y hacerle creer, esto es lo tremendo, se le puede hacer creer de que cortarse un brazo, que amputarse sus órganos, que hormonizarse, que transformarse en mujer es empoderarse.
Porque los niños les meten eso en la cabeza. El ideal de ser humano es un ser empoderado, un empoderado. Y uno cuando pregunta, ¿qué es ser empoderado? Es la mujer que aborta, es el hombre que se transformó en mujer, o la mujer que se transformó en hombre. Y por eso, por ejemplo, al personaje ese Samuel Luevano que anda ahí en el Senado vestido de mujer, no se le puede criticar. ¿Por qué no se lo puede criticar? Porque es un ser empoderado. Miren qué locura. Entonces un niño ve eso y dice, yo quiero ser como Samuel Luevano, porque es empoderado. Y lo peor de todo, que este hombre luego viene y a quien le contradiga su ideología, lo califica de ¿qué? Crimen de odio. Es lo que quiere hacer ahora. Lo que quiere hacer esa persona por medio de la ley, aquí viene el peligro, lo que quiere hacer esa persona por medio de la ley es incluso cambiar la doctrina de las Sagradas Escrituras, el magisterio de la iglesia. Quiere obligar a las catequistas. ¿Cuántas catequistas hay aquí? ¿Hay o no hay? Muchas. Lo que esa persona quiere hacer es que ustedes cambien el catecismo y lo acomoden a estas ideologías. Es realmente peligroso. Hay un documento de las Naciones Unidas que lo analizo en este libro, que salió en el año 2020, en febrero de 2020, y dice que el mayor enemigo de los derechos humanos es, ustedes no se van a sorprender, el mayor enemigo de los derechos humanos es la Iglesia Católica. ¿Y por qué uno dice, por qué la Iglesia Católica es la mayor enemiga? Y también las iglesias cristianas, vamos a decir, incluyen a todos, los cristianos, son los mayores enemigos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están en contra del aborto, porque están en contra de hormonizar niños. Es decir, agarrar a un niño, hormonizarlo, transformarle, amputarle sus órganos, hacer un negocio gigantesco de eso y arruinarle esa vida para siempre a ese niño, porque le destruyen la vida completamente, con enfermedades, con cánceres, con una expectativa de vida de solamente 35 años. Eso es empoderarse y un derecho. ¿Ven qué locura? Y por eso es que a la gente le tenemos que hacer abrir los ojos, porque lo peor de todo es que esa agenda ideológica, esa agenda progresista se impone en México por los mismos políticos que la gente vota. Ahora yo le voy a hacer un planteo. ¿Ustedes votarían a un político que les promete que les va a hormonizar los niños? No. ¿Ustedes votarían a un político que dice, si ustedes se oponen a esta agenda, se los voy a quitar a los niños? Y no sé quién iría y voto, yo sí voto por él. No, porque es de Morena, ¿cómo no voy a votar? No. ¿Quién votaría por un político que dice, yo a sus hijos los voy a transformar y si ustedes se oponen los meto a la cárcel? Los criminalizo, como pasa en Puebla, como pasa en Jalisco. ¿Quién votaría por eso? Nadie, ¿no? Nadie, ni la peor persona de México haría eso, porque a los hijos nadie les hace daño. Ni las personas malas quieren el mal para sus hijos. ¿Y por qué la gente los vota, creen ustedes? Porque no lo saben, porque ignoran esa agenda, porque estos políticos no es que no lo digan, porque lo están diciendo. No podemos decir que, por ejemplo, la gente que votó a Olga Sánchez Cordero la vota porque, claro, la señora esconde sus verdaderas intenciones. No las esconde, las dice abiertamente, pero ella juega con la ignorancia de la gente, ella juega con el desinterés de la gente, ella juega con el hecho de que los padres muchas veces y lamentablemente dicen, no, a mi hijo me lo educa el Estado y ¿cómo me lo van a desinformar al niño? Y abdican su función de papá y de mamá, algo que nunca podemos hacer. Entonces lo que debemos hacer es concientizar a las personas, concientizarlas. Miren, aquí adentro tenemos cientos de personas, ¿no?, debajo de esta tienda, pero ¿cuántos habitantes hay en México? 130 millones más o menos. 120, 130 aquí, como 200 millones en Estados Unidos, pero más o menos por ahí, ¿no? Muy bien. Lo que tenemos que lograr es que todas estas personas se concienticen del peligro que están corriendo sus hijos y sus familias, pero especialmente sus niños. Porque ustedes, miren, ustedes que son grandes, las personas mayores, ellos dicen, no, a ellos ya no le vamos a cambiar el pensamiento. Ellos ya saben que son hombres, que son mujeres, eso, no hay con qué dar. Entonces ustedes me dicen, pero ¿por qué entonces un político hace eso? Y porque al político le deben pasar una cantidad de dinero gigante para pasar esas leyes.
pero juegan con la ignorancia de la gente ellos, porque ahí se le acaba el negocio. Juegan con presentar eso como un derecho, como un empoderamiento. Están tratando de transformar dentro de la Secretaría de Educación Pública los planes de educación para poder introducir la ley, por ejemplo, de educación sexual en México. Es una ley que no apunta a prevenir abusos y enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que ellos dicen para taparles la boca. A ellos no les importa eso. A ellos les importa promocionar el aborto y promocionar la ideología de género. Y la ley de educación sexual no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Eso lo hablo bien en este libro. Porque en cuanto se introduce la ley de educación sexual, ¿saben qué pasa? Comienzan a haber más abusos sexuales y se aumentan las enfermedades de transmisión sexual en la población adolescente. En Estados Unidos pasaron de tener 2 enfermedades de transmisión sexual, que era generalmente en la población entre 25 y 35, a tener más de 24 enfermedades de transmisión sexual. Aparecieron nuevas en la población adolescente. Por ejemplo, hay una enfermedad que en el año 2000 la Organización Mundial para la Salud declaró: se acabó, la eliminamos. Era una enfermedad de transmisión sexual que surge en el medioevo, que se llamaba sífilis. En el año 2000 declararon: no existe más, se acabó. ¿Saben qué? El grupo de jóvenes que va entre los 14 y los 18 años tiene el número de infectados de sífilis más alto del mundo en esos países donde se introdujo la educación sexual. ¿Por qué es eso? Porque a los niños les martillan una y otra vez que el sexo es un derecho y que sus padres no se pueden oponer, los hipersexualizan, les transmiten esa idea de que es empoderamiento, y entonces al niño le quiebran su conciencia de tal manera que queda desprotegido. El niño ya no sabe distinguir una relación abusiva de una relación amorosa, y por eso también los niños se vuelven más vulnerables al abuso sexual. Esa es la realidad. Un niño se vuelve más vulnerable, porque si el niño le dice que el sexo es empoderamiento, ¿cómo va a saber, cómo va a distinguir que lo están engañando, que lo están liderando hacia una relación abusiva? Y es ahí cuando entra otro tema que también es importante decirlo, que es el de tratar de normalizar conductas sexuales perversas. Y estas cosas hay que decirlo porque esto nos va a tocar. Hay movimientos dentro de nuestros países que están tratando de legitimizar cultural y legalmente la pedofilia en nombre de los derechos sexuales del niño. Hace unos días pueden ir a mi canal de YouTube, me buscan ahí como Pablo Muñoz Iturrieta, e hice un video de cómo la ministra del Género de España, Irene Montero, habló delante del Senado reafirmando esa idea de que los niños tienen el derecho de tener sexo con quien se les dé la gana y nadie se les puede oponer. Y en ese video que hice ahí, puse el video de ella para que ustedes vean que lo dijo ella, que no es un invento, que no es una conspiración. Es que lo que buscan con estos proyectos, liberar sexualmente a los niños. ¿Y por qué es eso? Hay muchas teorías, muchas explicaciones. Una de las que yo presento aquí en este libro, que está bien fundamentada por el pensamiento de muchos autores que a lo largo de los últimos 100 años han propuesto estas ideas progresistas, es que para ellos, para lograr esa revolución cultural, lo que tenemos que hacer es destruir la familia y el cristianismo, porque son un obstáculo para imponer estas ideas. Y entonces, la manera, dicen ellos, más efectiva de destruir la moral cristiana y la familia es liberando los hijos. Hay muchas personas que me venían entrando, disculpen que me llamaron, que querían sacarse fotos, que les firmen los libros. No se preocupen, que yo no me voy de aquí hasta que salude a la última persona. Bien, les puedo con los libros. Gracias. Muchas gracias, profeta Pablo. Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿verdad? Como él se lo merece. Gracias por habernos venido a dar esta conferencia. Gracias.